Imaginen un objeto cuyo valor es tan inabarcable que ninguna compañía de seguros se atreve hoy a tasar. Un pequeño panel de madera de álamo de apenas 77 por 53 centímetros, custodiado tras un cristal blindado capaz de soportar impactos de proyectiles. ¿Por qué este retrato es más costoso que el rascacielos más alto del mundo o la flota de yates más opulenta? ¿Qué decisiones convirtieron una tabla pintada en el tesoro más absoluto de la civilización? Hablamos de la Mona Lisa. Para comprender esta cifra astronómica, es preciso retroceder 5 siglos, cuando nació como un encargo privado y modesto. Solo comprendiendo su origen, entenderemos por qué el hombre más poderoso de Europa, Napoleón Bonaparte, la reclamó para su propio dormitorio. En el año 1962, antes de que la Mona Lisa cruzara el Océano Atlántico para una exhibición histórica en los Estados Unidos de América, se realizó una valoración técnica para su póliza de seguro. La cifra alcanzó los $100 millones de la época. Si ajustamos esa cantidad a la inflación y al mercado del arte contemporáneo, estaríamos hablando de una suma que supera con creces los $1.000 millones. Sin embargo, para el Estado francés, propietario legal de la obra, el precio de mercado carece de sentido. La Gioconda es, por definición jurídica, una pieza invaluable que forma parte del patrimonio nacional y no puede ser vendida ni enajenada. Se encuentra en un estrato de lujo que trasciende la propiedad privada. Es un objeto que el dinero puede contemplar, pero nunca poseer. Esta condición de objeto supremo del deseo universal contrasta violentamente con la sencillez física de su soporte. Una delgada tabla de madera de álamo, una especie común y económica en la Italia del Renacimiento, que Leonardo da Vinci preparó con un esmero casi obsesivo antes de aplicar el primer gramo de pigmento. La historia de este valor incalculable comienza en la Florencia de 1503. En aquel entonces, la ciudad era el epicentro del comercio de seda y textiles de lujo, y un hombre llamado Francesco del Giocondo personificaba el ascenso de la nueva burguesía. Francesco, un comerciante que había amasado una fortuna considerable, buscaba consolidar su estatus social a través del arte. Tras casarse con Lisa Gherardini, una joven de familia noble pero venida a menos, decidió encargar un retrato de su esposa. Lo paradójico es que Leonardo da Vinci, quien para entonces ya era un genio consagrado que recibía peticiones de papas, reyes y de la poderosa Isabel de Este, aceptó este encargo aparentemente menor. ¿Por qué un hombre que despreciaba los compromisos comerciales y que solía dejar sus obras inconclusas decidió dedicar años de su vida a la esposa de un mercader de seda? La respuesta reside en una red de influencias familiares y en la búsqueda de una libertad creativa absoluta que solo un encargo de este tipo podía proporcionarle. El padre de Leonardo, el influyente notario Ser Piero da Vinci, era el abogado de Francesco del Giocondo. Fue probablemente esta presión familiar la que obligó al artista a aceptar el trabajo. No obstante, Leonardo transformó este compromiso en un experimento personal. En lugar de utilizar los materiales estándar de la época, como una mezcla de tiza y pigmento, aplicó una base de blanco de plomo sobre la madera. Buscaba crear una superficie que no solo recibiera la luz, sino que la reflejara desde el interior, como si la tabla misma estuviera iluminada. Esta técnica de imprimación era costosa y lenta, pero permitía que las capas posteriores de óleo, aplicadas en veladuras casi transparentes, adquirieran una profundidad y una luminosidad que nunca se habían visto en el arte europeo. El objeto de lujo empezaba a gestarse no en el brillo del oro, sino en la sofisticación técnica de su preparación. Mientras trabajaba en el retrato, Leonardo se negó a entregar la obra a su cliente. Francesco del Giocondo esperaba un símbolo de su riqueza, una imagen que mostrara a su esposa luciendo las joyas y las sedas que su negocio producía. Pero Leonardo hizo lo contrario. Despojó a Lisa de cualquier aderezo ostentoso. No hay anillos, ni collares, ni broches. La sofisticación del vestido es sutil, centrada en la maestría de los pliegues y en la textura de la tela, obligando al espectador a mirar el rostro y la ingeniería de la expresión.
Esta decisión artística generó una tensión histórica. El mercader que pagaba por la obra nunca la recibió. El retrato se convirtió en la posesión más íntima de Leonardo, quien la llevó consigo durante 16 años, retocándola en cada ciudad que visitaba, desde Florencia hasta Roma, y finalmente hasta Francia. El destino final de la obra se selló en 1516, cuando el joven rey Francisco I de Francia invitó a un anciano Leonardo a vivir en el castillo de Clos-Lucé, en Amboise. El artista cruzó los Alpes a lomos de una mula, cargando con sus cuadernos de anatomía y, por supuesto, con el retrato de Lisa. A su muerte en 1519, la pintura fue adquirida por el monarca francés por la suma de 4.000 escudos de oro, una cantidad astronómica para la época. Desde ese momento, la Mona Lisa dejó de ser el retrato de la mujer de un comerciante para convertirse en un objeto de la corona francesa, un símbolo del poder real y del refinamiento de la corte más elegante de Europa. Durante siglos la obra permaneció en las colecciones reales, moviéndose entre el Palacio de Fontainebleau y el Palacio de Versalles, alejada de la vista del público general. Su valor como objeto de culto creció bajo la mirada de los Borbones, pero fue tras la Revolución Francesa cuando su estatus cambió para siempre. En 1797 fue trasladada al Museo del Louvre, pero su estancia allí fue interrumpida por un admirador inesperado y poderoso. Napoleón Bonaparte, fascinado por la presencia magnética del cuadro, ordenó que la pintura fuera retirada del museo y trasladada al Palacio de las Tullerías para ser colgada en su dormitorio privado en el año 1800. El hombre que estaba redibujando el mapa de Europa necesitaba la compañía constante de ese panel de madera para encontrar inspiración en su serenidad. Este episodio subraya la verdadera naturaleza de la Mona Lisa como el máximo exponente de la propiedad de lujo. Es un objeto que ha servido de trofeo para los hombres más poderosos de la historia. Napoleón no la veía solo como una pintura, sino como un talismán de genio y eternidad. Tras la caída del emperador, la obra regresó al Louvre, pero ya con una aureola de misticismo que atraía a intelectuales y poetas. Sin embargo, en medio de esta veneración, surgía una pregunta que los expertos de la época no lograban responder con claridad y que hoy sigue fascinando a los coleccionistas de todo el mundo. ¿Cómo es posible que una pintura que ha sufrido el paso de 5 siglos, que presenta grietas en su barniz y que ha perdido detalles vitales como las cejas debido a restauraciones antiguas, siga manteniendo un poder visual tan intacto? La respuesta no se encontraba en el lienzo, sino en el conocimiento casi sobrenatural que Leonardo aplicó sobre él. Un secreto técnico que solo la ciencia moderna ha empezado a desvelar y que sitúa a esta obra en una categoría de valor que ninguna otra pieza de arte podrá alcanzar jamás. En la penumbra de una morgue florentina, rodeado por el olor metálico de la sangre y el frío de la piedra, un hombre de 60 años sostiene una vela con mano firme mientras desliza un escalpelo de plata bajo la piel de un cadáver. No es un médico ni un verdugo, sino Leonardo da Vinci, el artista más cotizado de su tiempo, quien busca en la anatomía lo que ningún pintor antes que él se había atrevido a buscar: el origen físico de una emoción. Mientras disecciona los músculos orbiculares que rodean los labios, Leonardo anota en sus cuadernos que cada movimiento de la boca, cada sutil cambio en la comisura, depende de un nervio específico. Este momento de cruda investigación científica es el verdadero cimiento sobre el cual se construye la Mona Lisa. Lo que vemos hoy tras el cristal blindado del Museo del Louvre no es simplemente un retrato, sino la culminación de décadas de estudios anatómicos, ópticos y geológicos, transformados en una trampa visual perfecta que ha confundido y fascinado a la humanidad durante 5 siglos. Para comprender el valor astronómico de esta obra, es necesario analizar la ingeniería casi invisible que la compone. Leonardo no pintaba como sus contemporáneos. Él trataba la superficie de la tabla como un organismo vivo. Las investigaciones modernas, realizadas con escaneos de alta resolución y análisis multiespectrales, han revelado que la pintura está formada por hasta 30 capas diferentes de veladuras de óleo. Estos blaseados
son tan extremadamente finos que su espesor total no supera los 40 micrómetros, lo que equivale aproximadamente a la mitad del ancho de un cabello humano. Leonardo aplicaba pigmentos mezclados con aceite de manera tan diluida que la transición entre los colores es imperceptible para el ojo. Esta técnica, conocida como sfumato o técnica del esfumado, permite que las sombras se fundan unas con otras como el humo, eliminando cualquier línea dura o contorno artificial que pueda delatar la mano del hombre. Sin embargo, el uso del sfumato plantea un misterio profundo que ha desconcertado a historiadores y científicos por igual. Al observar el rostro de Lisa Gherardini, el espectador experimenta una sensación inquietante. La expresión de la mujer parece cambiar según el punto exacto donde se fije la mirada. Si uno se concentra en sus ojos, ella parece sonreír con una calidez envolvente, pero si se desvía la vista directamente hacia sus labios, la sonrisa parece desvanecerse, volviéndose seria o incluso distante. Durante generaciones se pensó que esto era una interpretación subjetiva o una leyenda romántica, pero la realidad es mucho más compleja y técnica. Es posible que Leonardo da Vinci, en pleno siglo XVI, hubiera descifrado los mecanismos neurológicos de la visión humana para crear una imagen que se altera físicamente en nuestro cerebro. La respuesta a este enigma se encuentra en la intersección de la pintura y la neurociencia. En el año 2000, la doctora Margaret Livingston, una experta en neurología de la Universidad de Harvard, descubrió que la sonrisa de la Mona Lisa juega con la forma en que el ojo humano procesa la luz. Nuestra visión se divide en dos regiones principales: la fóvea, que es la zona central encargada de los detalles finos y los colores, y la visión periférica, que percibe mejor las sombras y el movimiento. Leonardo, quien estudió profundamente las teorías ópticas del físico árabe Al-Hazen, comprendió este fenómeno 500 años antes que la ciencia moderna. Él aplicó las sombras del esfumato alrededor de la boca de tal manera que solo son interpretadas como una sonrisa por nuestra visión periférica. Cuando miramos directamente a los labios, nuestra fóvea busca detalles que no existen, y la sonrisa se disuelve. Es una ilusión óptica deliberada, una hazaña de ingeniería visual que otorga a la pintura una tridimensionalidad y una vida que ninguna otra obra de arte posee. Este nivel de sofisticación técnica explica por qué el retrato carece de los símbolos tradicionales de riqueza. En el mercado del lujo de la época, lo habitual era que una mujer de la alta burguesía luciera sus mejores joyas, collares de perlas y broches de oro para demostrar el poder económico de su familia. Pero Leonardo decidió omitir cualquier rastro de joyería. Al hacerlo, eliminó las distracciones y obligó al espectador a centrarse únicamente en la perfección de la ejecución técnica. El verdadero lujo aquí no reside en el valor material de los adornos, sino en la exclusividad del conocimiento aplicado. La Mona Lisa es un objeto de lujo intelectual. La ausencia de cejas y pestañas, que a menudo se atribuye a una moda de la época, es en realidad el resultado de siglos de limpiezas y restauraciones agresivas que borraron los trazos más delicados del maestro, como demostró el técnico Pascal Cot tras realizar un escaneo de 240 megapíxeles en el año 2004. La construcción de la imagen también se apoya en otra técnica revolucionaria: el claroscuro. Leonardo utilizaba contrastes dramáticos de luz y sombra para modelar los volúmenes, creando la ilusión de que la figura emerge de la oscuridad. Para lograrlo, empleó una técnica de base llamada verdaccio, aplicando un tono verdoso bajo las capas de color carne para dar profundidad a las sombras de la piel. Si observamos nuestras propias manos, veremos que hay tonos verdes y azules bajo la superficie. Leonardo fue el primero en trasladar esta observación científica al arte. Cada pincelada era aplicada con una lentitud exasperante, a veces esperando meses entre capa y capa para asegurar que el aceite se secará perfectamente y la luz pudiera refractarse de manera óptima a través del blanco de plomo de la base. Esta obsesión por la luz llevó al artista a estudiar incluso la reflexión de la luz de la Tierra hacia la Luna, aplicando esos mismos principios de reflexión y refracción sobre el rostro de Lisa.
La paradoja técnica se resuelve cuando comprendemos que Leonardo no estaba pintando a una mujer, sino que estaba pintando el funcionamiento mismo de la naturaleza. Cada elemento del cuadro, desde la caída del velo de seda transparente sobre su frente hasta la curvatura de sus cabellos que imita el movimiento de los remolinos de agua, es una lección de física. El artista, que pasaba noches enteras analizando cómo la sangre fluye a través de las válvulas del corazón, utilizó ese mismo rigor para determinar el ángulo exacto en que la sombra debe caer sobre una mejilla. Por ello, la Mona Lisa no es solo una obra de arte, es un prototipo científico. Su inmenso valor económico es, en última instancia, un reconocimiento a la singularidad de una mente que fue capaz de unificar el arte y la ciencia en un solo panel de madera, creando una belleza que no es estática, sino que respira y evoluciona ante nuestros ojos, gracias a la manipulación experta de la percepción humana. En el frío laboratorio de restauración del Museo del Prado, en el corazón de Madrid, un equipo de especialistas se enfrentaba en el año 2012 a un enigma que cambiaría para siempre nuestra comprensión del objeto más famoso del mundo. Durante siglos, una tabla que representaba a una mujer idéntica a la Mona Lisa había permanecido en las colecciones reales españolas, considerada por los expertos como una copia mediocre, oscura y sin alma. Sin embargo, al aplicar una técnica de reflectografía infrarroja, los investigadores españoles contuvieron el aliento ante lo que aparecía en sus monitores. Bajo la densa capa de pintura negra que cubría el fondo de la obra, empezaron a emerger las formas de un paisaje toscano, con sus ríos y montañas, que coincidía de manera milimétrica con el fondo de la obra maestra del Louvre. No se trataba de una imitación posterior, sino de algo mucho más valioso y perturbador. Un duplicado exacto creado al mismo tiempo y en el mismo lugar que el original. Esta revelación transformó a la llamada Gioconda del Prado de una pieza olvidada en un tesoro de incalculable valor histórico. Los análisis químicos demostraron que el artista anónimo, probablemente uno de los discípulos predilectos de Leonardo, como Salaí o Francesco Melzi, utilizó exactamente los mismos materiales que el maestro. Desde la madera de nogal, un soporte de alta calidad muy común en el mundo hispánico de la época, hasta los pigmentos más costosos del mercado, como el lapislázuli de Afganistán. La precisión era tal que las correcciones que Leonardo realizaba en su dibujo original eran replicadas casi al instante por su alumno en la tabla española. Este hallazgo sugiere una escena de taller fascinante, donde dos caballetes se alzaban uno al lado del otro en el 1503, permitiendo que el objeto de lujo se desdoblara en una versión paralela que el tiempo trataría de manera muy distinta. Sin embargo, el descubrimiento en Madrid planteaba una interrogante que sacudió los cimientos del mundo del arte. Mientras la Mona Lisa de París se encuentra hoy oculta tras capas de barnices amarillentos, grietas profundas y los efectos de una conservación problemática a lo largo de 5 siglos, la versión española ha sobrevivido en un estado de limpieza y frescura asombroso. Al observar esta hermana española, surge una duda inevitable sobre la verdadera identidad estética de la obra original. Si la copia del Prado es un reflejo fiel de lo que sucedía en el estudio de Leonardo, ¿qué secretos nos está ocultando la versión del Louvre bajo su pátina oscura? ¿Es posible que la imagen que el mundo venera hoy como el ideal de la belleza renacentista sea en realidad una sombra distorsionada de la visión vibrante que el maestro italiano concibió originalmente? La respuesta a esta pregunta comenzó a materializarse a medida que avanzaba la restauración en el Museo del Prado. Al retirar el barniz oxidado y la pintura negra del fondo, que había sido añadida probablemente en el siglo XVIII por razones estéticas, los restauradores madrileños descubrieron una explosión de color y detalle que no existe en la Mona Lisa de París. El rostro de la mujer en la versión española posee una tez clara, casi rosada, y sus labios muestran un tono carmín que ha desaparecido por completo en el original. Pero el detalle más impactante se encontró en su mirada. Mientras que la Gioconda del Louvre carece de cejas y pestañas, lo que ha alimentado teorías sobre la moda florentina
o la alopecia, la versión del Prado conserva unas cejas finísimas y unas pestañas delicadas, pintadas con una precisión microscópica. Esta diferencia técnica es fundamental para entender el valor de la copia como documento histórico. Gracias a la extraordinaria conservación de la obra en España, los expertos pudieron confirmar que Leonardo sí pintó esos detalles en el rostro de Lisa Gherardini. La ausencia de estos elementos en París no fue una decisión artística, sino el resultado de limpiezas agresivas realizadas en siglos pasados, que borraron las capas más superficiales y delicadas del esfumato. La Gioconda del Prado actúa, por tanto, como una máquina del tiempo técnica. Nos permite ver las texturas de las telas, el brillo de la seda y la transparencia del velo con una nitidez que en el Louvre solo podemos intuir. Es un objeto de lujo que ha preservado la juventud de un mito que en su versión original parece haber envejecido prematuramente. La conexión de esta obra con el patrimonio español añade una capa de prestigio adicional a la historia del objeto. La pintura llegó a España probablemente en el siglo XVII, integrándose en las colecciones del Alcázar de Madrid antes de pasar al Palacio Real. Fue bajo el cuidado de la corona española donde la obra encontró el entorno estable que permitió que sus pigmentos no se degradaran al mismo ritmo que los de su gemela francesa. El uso de la técnica del espólvero, que consistía en transferir el dibujo original mediante pequeños puntos de carbón, confirma que ambas tablas comparten el mismo ADN creativo. Al superponer las imágenes de ambas obras mediante software especializado, el encaje es perfecto, lo que demuestra que el alumno seguía cada movimiento del pincel de Leonardo como si se tratara de una sombra. El enigma de la hermana española se resuelve al comprender que su valor no reside en la autoría de Leonardo, sino en su capacidad para actuar como un espejo de alta definición del pasado. La restauración en el Museo del Prado no solo devolvió al mundo una pintura bellísima, sino que proporcionó la prueba definitiva de que la Mona Lisa original fue, en su momento, una obra de una vitalidad y un colorido casi cegadores. Al contemplar la versión de Madrid, comprendemos que el lujo absoluto que Leonardo buscaba no era la melancolía oscura que hoy asociamos con el cuadro, sino una representación hiperrealista de la vida misma. La Gioconda del Prado nos devuelve la sonrisa de Lisa Gherardini tal y como era en el 1503, clara, detallada y profundamente humana, recordándonos que incluso los objetos más valiosos del mundo necesitan de otros para contar su verdadera historia. Al detenerse frente al pequeño panel de álamo y fijar la mirada durante varios minutos, muchos espectadores experimentan una sensación de vértigo casi imperceptible. No es solo el magnetismo de la mirada de la mujer, sino un fenómeno físico documentado por expertos en percepción visual. La figura de la Mona Lisa parece realizar un movimiento sutil, como si se acomodara en su asiento o respirara profundamente dentro de su marco de madera. Este efecto de vida no es producto de la imaginación del observador, sino de un diseño técnico extremadamente sofisticado que convierte a esta pintura en un objeto único en la historia de la humanidad. Leonardo da Vinci no se limitó a retratar a una persona, sino que construyó un ecosistema completo donde el cuerpo humano y la estructura de la Tierra se fusionan de manera matemática. El paisaje que se extiende tras los hombros de Lisa Gherardini no es una simple decoración, sino un tratado de geología y física que multiplica el valor de la obra al convertirla en un mapa del universo. Para comprender la magnitud de este logro, debemos situarnos en los años en que Leonardo trabajaba en el cuadro. El artista pasaba sus jornadas estudiando la formación de los estratos rocosos en los Apeninos y analizando cómo el agua erosiona las montañas para formar valles profundos. Siglos antes de que la ciencia moderna estableciera la verdadera edad de nuestro planeta, Leonardo ya intuía, a través del estudio de los fósiles y las capas sedimentarias, que el mundo era mucho más antiguo de lo que afirmaban los textos sagrados. Este conocimiento científico se trasladó directamente al fondo de la Mona Lisa, donde el paisaje retrocede hacia una cordillera de montañas gélidas y azuladas que parecen pertenecer a una era anterior a la existencia del hombre.
Es un escenario hiperrealista creado mediante una técnica que Leonardo perfeccionó y describió en sus cuadernos como la perspectiva aérea. Él comprendió que el aire no es totalmente transparente, sino que posee una densidad que altera la visión de los objetos lejanos, volviéndolos más claros, menos detallados y de un tono azulado debido a la humedad atmosférica. Sin embargo, al analizar detenidamente la composición del paisaje, surge una anomalía estructural que ha desconcertado a los especialistas durante generaciones. Si seguimos con la vista la línea del horizonte que aparece a la izquierda de la mujer y tratamos de conectarla con el horizonte que se muestra a la derecha, descubriremos con asombro que ambas líneas no coinciden. El horizonte del lado izquierdo es notablemente más bajo que el del lado derecho, lo que genera una fractura visual en el centro del cuadro. ¿Por qué un maestro de la proporción y la ingeniería, un hombre capaz de diseñar máquinas voladoras y sistemas hidráulicos perfectos, cometería un error tan evidente en su obra más querida? Esta falta de simetría parece contradecir todas las reglas de la pintura académica del siglo XVI y plantea una interrogante sobre la verdadera intención del genio toscano al construir este escenario imposible. La resolución de este misterio revela una de las tácticas más brillantes de la historia del arte. Leonardo sabía que el cerebro humano busca constantemente el orden y la estabilidad en las imágenes que procesa. Al situar el horizonte a diferentes alturas, el artista crea una disonancia cognitiva. Cuando el espectador mira el lado izquierdo, percibe a la mujer como una figura más alta y dominante. Al mirar el lado derecho, la perspectiva cambia y la figura parece descender. Este conflicto visual obliga al ojo a realizar ajustes constantes, lo que genera una ilusión de movimiento real. El ligero desajuste del horizonte hace que la Mona Lisa parezca moverse o incluso cambiar de postura ante nuestros ojos. Es un truco visual que dota a la tabla de una vitalidad orgánica que ninguna otra obra de arte ha logrado replicar, elevando su estatus de simple retrato a una entidad que parece habitar nuestro propio espacio físico. Este dinamismo se refuerza a través de la conexión simbólica entre la anatomía de la mujer y la anatomía de la Tierra. Leonardo aplicó sus estudios de hidrodinámica para pintar los bucles del cabello de Lisa, notando que el giro de los rizos sigue las mismas leyes físicas que los remolinos de agua en un río caudaloso. Si observamos el camino sinuoso que serpentea a la izquierda y el puente de piedra que cruza el río a la derecha, veremos que estas formas se prolongan en los pliegues de la tela de su vestido y en la bufanda de seda que cae sobre su hombro. Para Leonardo, el hombre era un microcosmos que reflejaba el macrocosmos de la naturaleza. Los fluidos que recorren el cuerpo humano, como la sangre que él diseccionó en el corazón de un cerdo para entender las válvulas aórticas, son para él lo mismo que las corrientes de agua que atraviesan los valles toscanos. Esta unidad orgánica es lo que otorga a la pintura su profundidad filosófica y su incalculable valor como objeto de culto intelectual. El puente que aparece sobre el hombro derecho es el único rastro claro de presencia humana en este vasto paisaje geológico. Algunos historiadores han intentado identificarlo con el puente Buriano en Arezzo, pero la realidad es que Leonardo creó un escenario que existe solo en su imaginación, aunque construido con datos científicos reales. Al pintar este puente, el artista nos habla de la capacidad del hombre para intervenir en la naturaleza, estableciendo un puente también entre la ciencia y el arte. El paisaje está iluminado desde el interior de la propia pintura, gracias a la base de blanco de plomo que mencionamos anteriormente. La luz atraviesa las capas de glaseado y rebota en la superficie blanca, creando un efecto de profundidad de campo que hace que las montañas parezcan estar a kilómetros de distancia, mientras que la piel de la mujer brilla con una calidez casi palpable. Cada detalle del fondo fue planeado para que nada fuera accidental. Leonardo comprendía que la luz y la sombra no solo definen el volumen, sino también el tiempo. El paisaje de la Mona Lisa parece estar sumido en un crepúsculo eterno, un momento de transición donde la luz es más suave y las sombras más reveladoras. Esta elección cromática y lumínica es lo que permite que el esfumato sea tan efectivo, borrando las fronteras entre el sujeto y el entorno. Al final de su vida, Leonardo escribió que el arte nunca se termina,
solo se abandona. En el caso de la Mona Lisa, el abandono fue solo físico, pues el ingenio que depositó en la construcción de este paisaje sigue trabajando en la mente de cada persona que observa el cuadro. El valor de este objeto reside precisamente en esa capacidad de seguir enseñándonos sobre la óptica y la percepción 5 siglos después de su creación, confirmando que la verdadera riqueza de una obra maestra no se mide en monedas de oro, sino en la eternidad de los descubrimientos que contiene su superficie. La mañana del lunes 21 de agosto de 1911, un hombre vestido con un sayo blanco de trabajo salió por una de las puertas laterales del Museo del Louvre, portando un bulto rectangular oculto bajo su ropa. Caminaba con paso firme hacia la estación de tren, cargando consigo el objeto que cambiaría para siempre la historia de la fama y la seguridad en el mundo del arte. No fue hasta la tarde del día siguiente cuando el personal del museo se percató de que el espacio en la pared de la Sala de los Estados estaba vacío. Inicialmente, los conservadores pensaron que la obra había sido retirada para ser fotografiada en el taller del edificio, una práctica común en aquella época de catalogación masiva. Sin embargo, cuando la policía confirmó el robo, la noticia estalló como una bomba en la prensa internacional, transformando un panel de madera renacentista en una celebridad global de proporciones inabarcables. Vincenzo Peruggia, un modesto vidriero italiano que había trabajado anteriormente en el museo instalando cristales protectores, fue el autor de este audaz golpe. Peruggia guardó la pintura en su humilde apartamento de París durante más de 2 años, ocultándola en el fondo falso de un baúl de madera. Mientras tanto, el mundo entero se obsesionaba con el vacío que había dejado. Durante meses, miles de personas hacían cola frente al Museo del Louvre, no para ver una obra maestra, sino para contemplar los 4 clavos y la silueta polvorienta que marcaban el lugar donde antes colgaba el retrato. La ausencia de la Mona Lisa generó una forma de misticismo y deseo que el dinero de los mayores coleccionistas del mundo nunca habría podido comprar por sí solo. Sin embargo, este suceso histórico plantea una duda que divide a los expertos hasta el día de hoy sobre la verdadera naturaleza de su valor. Si este retrato nunca hubiera sido robado y su imagen no se hubiera reproducido millones de veces en los periódicos de principios del siglo XX, ¿seguiría siendo hoy el objeto más caro y deseado de la civilización? ¿O su estatus es simplemente el resultado de una magistral campaña de publicidad accidental? Para resolver esta incógnita, es fundamental retroceder en el tiempo y observar la trayectoria de la obra antes de 1911. La realidad es que la Mona Lisa ya era considerada una de las cumbres del ingenio humano mucho antes de que Peruggia se cruzara en su camino. En el año 1797 fue integrada en la colección del Museo del Louvre, y apenas 3 años después, en el 1800, el propio Napoleón Bonaparte quedó tan cautivado por ella que ordenó trasladarla a su dormitorio privado en el Palacio de las Tullerías. Ya entonces, los críticos más influyentes de Europa, como Théophile Gautier en 1867, escribían sobre su sonrisa misteriosa y sus ojos cargados de secretos, elevándola al rango de obra de culto para la élite intelectual. Las guías de viaje Baedeker de 1870 ya la señalaban como el trabajo más celebrado de Leonardo da Vinci en Francia. El robo no creó su valor artístico, pero sí democratizó su prestigio, convirtiéndola en un icono de masas justo en el momento en que la fotografía y la prensa ilustrada empezaban a dominar la percepción pública. La investigación policial tras la desaparición fue intensa y por momentos errática, llegando a detener a figuras de la vanguardia artística como el poeta Guillaume Apollinaire y a interrogar al mismísimo Pablo Picasso, quien vivía en París en aquel entonces. No fue hasta 1913 cuando Peruggia intentó vender la obra a un anticuario en Florencia, alegando que su intención era devolver a Italia un tesoro que había sido robado por Napoleón. Tras su recuperación, la pintura fue exhibida en las principales ciudades italianas ante multitudes fervorosas antes de regresar a París. Este periplo cimentó la idea de que la Mona Lisa no era solo un cuadro, sino una reliquia casi sagrada. Su fama absoluta se consolidó definitivamente en 1963,
cuando por iniciativa de la primera dama Jacqueline Kennedy, la obra cruzó el océano para ser exhibida en Washington y Nueva York. En aquella ocasión, el retrato fue tasado para su seguro en $100 millones, una cifra que con los ajustes de inflación actuales superaría los $1.000 millones, situándola en una categoría financiera donde no tiene rivales. El viaje a los Estados Unidos de América fue un evento mediático sin precedentes que atrajo a más de 1,5 millones de visitantes en apenas unas semanas. Televisada para miles de millones de hogares, la Mona Lisa dejó de ser un objeto de estudio para convertirse en una celebridad mediática. Un fenómeno que el artista Andy Warhol capturó ese mismo año al transformarla en una imagen de repetición infinita, similar a una estrella de cine o un producto de consumo masivo. Sin embargo, tras todo este ruido visual, el valor intrínseco de la obra reside en su capacidad para ser universal. Leonardo da Vinci logró fusionar de tal manera la imaginación y el intelecto que el retrato trasciende la identidad de Lisa Gherardini, para convertirse en una representación poética de la vida misma y de la conexión entre el ser humano y el cosmos. Hoy en día, la psicología del lujo que rodea a este objeto es única. Mientras que los multimillonarios del siglo XXI compiten en las subastas de Christie's o Sotheby's por adquirir obras que superan los $400 millones, la Mona Lisa permanece como el límite absoluto de lo que el capital puede alcanzar. Su valor reside precisamente en su inaccesibilidad. Es el único objeto de lujo que nadie, sin importar su fortuna, puede poseer de manera privada. Es una propiedad del Estado francés, un símbolo nacional y una herencia de la humanidad protegida por un sistema de seguridad que incluye sensores térmicos, vigilancia constante y un cristal que soporta cambios drásticos de temperatura y humedad para evitar cualquier degradación de la madera de álamo original. A través de los siglos, este panel de madera ha enseñado a la humanidad que la verdadera excelencia no reside en el tamaño ni en la ostentación de materiales preciosos, sino en la profundidad del pensamiento y la maestría técnica. Leonardo da Vinci afirmó una vez que el arte nunca se termina, sino que simplemente se abandona. Y 500 años después, su creación más famosa sigue evolucionando en la mente de cada persona que se detiene a observarla. La historia de la Mona Lisa es el relato de cómo una mente curiosa e inquisitiva pudo transformar un encargo ordinario en un mito eterno que sigue desafiando nuestras capacidades de percepción. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la excelencia y el genio. Si este recorrido por los secretos de la belleza les ha resultado fascinante, les invitamos a pulsar el botón de me gusta y a suscribirse a nuestro canal para seguir descubriendo los relatos que se ocultan tras los objetos más extraordinarios de nuestro mundo.